Un banquete para alimentar el espíritu. Un espacio central para el análisis y la investigación. La televisión adquirió una característica fundamental, que en su contacto con el público habla cada vez menos del mundo exterior. En ese contacto con el público parece que no tuviera ninguna importancia lo que diga o de lo que se hable. Porque el público, en definitiva, con el control remoto, puede y decide dejarla hablar y cuándo silenciarla para pasar a otro canal. Para poder atrapar al espectador por este medio de comunicación, la televisión trata de retener al espectador, imantándolo a la pantalla. Y parece que dijera, estoy aquí, soy yo, y yo soy tú. La máxima noticia que ofrece la televisión es que nos habla y nos somete a su propio poder. Te anuncio, oh maravilla, que me estás viendo. Si no lo crees, pruébalo. Marca este número, llámame, te responderé y ganarás un premio. Están los programas de información en los que la TV ofrece enunciados acerca de hechos en filmaciones hechas en directo o en forma diferida o en reconstrucciones filmadas en estudio. Los acontecimientos pueden ser políticos, crónicas de sucesos, los noticieros, los sucesos deportivos y el ambiente cultural. Algo evidente es que el público espera que la televisión cumpla con su deber. Primero, diciendo la verdad. Segundo, diciéndola según los criterios de importancia y proporción. Tercero, separando la información de los comentarios personalizados. Están los programas de fantasía o de ficción, denominados comúnmente como espectáculos, que son los dramas, las comedias, óperas, películas, telefilms. En estos casos, el espectador pone en acto eso que se llama la credibilidad, que es la suspensión momentánea de la incredulidad frente a lo virtual que propone la televisión y la acepta en una progresión perceptiva, tomando por cierto y seriamente aquello que en realidad es un efecto de construcción fantástica. Es decir, es insufrible el comportamiento de quien toma la ficción por realidad. Pero se admite que los programas de ficción aproximan a una verdad parabólica en la afirmación de principios morales, religiosos y políticos, que no está sujeto a ningún condicionamiento, lo cual no ocurre con la información a la que se le exige la verdad. Les advertimos que este informe is well known for its escândalos, como nos velhos tempos. Existen ciertos manifiestos contra la televisión llamada basura, que es la que utiliza como atracción el sensacionalismo, el escándalo y la morbosidad. Estos manifiestos la critican y la atacan por su reduccionismo, que se basa en explicaciones simplistas de asuntos de una alta complejidad. Pero convengamos, la televisión no es un tratado filosófico, sino una secuencia de imágenes que hablan por sí mismas. Y por otro lado, se le atribuye una demagogia que no puede esquivar la televisión y que está siempre latente, evidentemente planteada para que ese público se haga adicto a los programas televisivos. El elemento mencionado, llamado demagógico, es un componente que no es intencional. Está en ambas partes. Es tan demagógico el que mira como el que muestra.
Es decir, que no es un elemento que uno puede tomar como constitutivo. Decir, demagógicamente voy a llegar a esa masa. Esto no se logra. Tiene que haber un acuerdo con el público. En cuanto a los reality shows, son una continuación directa de las telenovelas ficcionales que hicieron furor en los 70 y 80 a través de un mundo imaginario y ficcional. En el caso de los reality shows, su efectividad se basa en la posibilidad de espiar las pasiones y las reacciones ajenas de personas encerradas en un estudio durante días. Las pasiones ficcionales de las telenovelas fueron reemplazadas por las pasiones de la vida real, en las que las lágrimas, la orina, los baños y el semen son de verdad. Se supone que el mundo de los reality shows es más auténtico que lo que se veía antes, por supuesto. Es decir, una muerte en una telenovela es actuada de acuerdo a un guión. En los reality shows no puede pasar esto, como tampoco el hecho de que no podemos esperar que llegue el momento en que el público argentino espere ver en la televisión la propia muerte de la televisión y que ésta sea una muerte de verdad. El otro día fui al Colón y me traí 3 horas y media de Norma, de Bellini. Cito mucho y la flor tampoco no es una belleza, ¿no? Sino que es así como el rasgo, ¿no? En la estructura de la producción artística de la televisión, esta se muestra muy permeable para absorber un estilo visual en un medio que teme arriesgar o perder en los distintos órdenes de su producción, incluso el económico, que hacen que todavía pareciera ser demasiado arriesgado apostar a ideas nuevas. Tanto en las presentaciones, en el interior de un programa de televisión, aparecen signos de identidad que refuerzan la pertenencia a un lugar específico del universo televisivo. El trabajo de diseño se despliega en la búsqueda de un estilo visual que desarrolla la construcción de un mensaje. Presentaciones, logotipos, isotipos, cortinas, separadores y rutinas de efectos telemáticos que caracterizan las secciones, partes o bloques del programa. Estos constituyen sistemas de identificación que crean una imagen que refuerza los aspectos de comunicación del programa. La construcción de la imagen en televisión resulta de un tramado complejo de discursos y sobre todo de tecnologías. El diseño es entonces la fabricación de la identidad del sujeto emisor. Es el que articula los recursos técnicos visuales como gráfica, efectos electrónicos y digitales o decorados virtuales. Y la convicción que sostiene su voluntad en comunicar frente al receptor televidente. Nuestra película del mes, El Informe Pelícano. En la televisión basura hay un elemento básico de lo que significa la televisión, que no es tomado en cuenta, que es que la televisión es el medio más abierto y democrático que existe, porque depende fundamentalmente de la disposición que tiene el espectador ante una determinada imagen y no la manera en que esta imagen le es impuesta. La determinación del espacio televisivo está hecha por el espectador. No hay una posibilidad de construir una televisión llamada basura e imponerla, si el espectador no la acepta. Si el tema es la decadencia o el desnivel, entonces sí aparece
la basura. Pero si se produce una competencia equidistante entre los que intercambian opiniones y a la vez son mirados, entonces pienso que se disipa el temor de la televisión basura. Desde este punto de vista, no hay televisión basura. Según Umberto Eco, hay un fenómeno que se observa entre la relación del comunicador o del actor, entre quien habla mirando la cámara y quien habla sin mirar a la cámara. Lo más común en la televisión es quien habla mirando la cámara y se representa a sí mismo. Tanto el conductor televisivo como el performer que recita un monólogo, o el presentador de una transmisión de variedades o de concurso de premios. Mientras que quien lo hace sin mirar a la cámara representa a otro, que adquiere una característica ficticia y que representa sus acciones como si la televisión no estuviera allí. Esto está en contraposición de quien habla mirando la cámara, que subraya el hecho de que está allí y que su discurso se produce justamente porque ahí está la televisión en convergencia. Mientras los que no miran están en forma tangencial. Los protagonistas reales de un hecho de crónica, tomados por las cámaras, no miran a la cámara. Los participantes en un debate tampoco miran a la cámara, porque la televisión los representa en una discusión que podría suceder en cualquier otro lugar fuera de cámara. Tampoco el actor mira a la cámara, porque quiere crear la ilusión de realidad como que si lo que hace formara parte de la vida real extra televisiva. El caso de quien mira a la cámara es diferente. Al colocarse frente al espectador, este advierte que le está hablando precisamente a él, a través de la televisión, y se da cuenta de que hay algo verdadero. Está diciendo al espectador: no soy un personaje de fantasía, estoy de veras aquí, de veras les estoy hablando. Desde hace un tiempo, estos problemas se han complicado con la aparición de los típicos programas de entretenimientos, que son el concurso o los programas de sorteos. En el concurso, ¿se dice la verdad o se pone en escena la ficción? ¿Por qué en estos programas es necesario apelar al escribano público, mientras que no es imprescindible un garante público ni privado para autenticar la verdad en las afirmaciones del locutor de un noticiero? No es porque no estén en juego grandes ganancias, porque se duda de que el presentador diga siempre la verdad. Aproximadamente. Suerte a jugar, per això no n'és. No n'és. Muy bien, Mercedes. You don't think that was funny? Who's that? The Japanese! En la televisión argentina y del mundo hay una proyección en las imágenes que está más cerca del sensacionalismo que de lo sensacional, buscando un halago o una complacencia fácil al espectador. De todas maneras, esto viene ya incorporado dentro de la historia de la comunicación, como en los géneros tradicionales, así el teatro como el cine. Hay folletines que tienen las características de lo que se considera como elementos básicos de atracción de la audiencia, como el sexo, la violencia, la sensiblería, el mal gusto, el peor gusto y el gusto malísimo con un humor cruel. Sumado a esto la superstición, y que han conformado en la historia verdaderas obras de arte, como por ejemplo El ocaso de los dioses de Götterdämmerung de Luchino Visconti. Lo que pasa es que todo arte o toda situación que organiza la forma y trata de transformarla en una simbolización
en un emblema tiene graduaciones. Romeo y Julieta de Shakespeare tiene todos los elementos habidos y por haber de la crueldad, la perversión, la locura. Pero esto se da en la graduación que tiene necesariamente toda obra. Desde ese punto de vista, la televisión, como todo arte, tiene obras malas y obras buenas. Pero son constitutivas, en términos recíprocos y dialécticos, de lo que construye la idea. El contraste está dado por la natural emisión que se genera en un lugar. Solo un trazado en el tiempo, una decantación va eliminando y va postulando ciertas cosas. Shakespeare era un hombre totalmente sensacionalista en su época. Y sin embargo, que seguramente tuvo críticas por su truculencia, nadie va a pensar que eso lo convertiría en un hombre vulgar. Al contrario, porque él encontró la expresión más elevada dentro del idioma inglés. Y quizá la televisión, con todos sus defectos, encuentre en la imagen que puede transformarse en millones de palabras, como también millones de palabras se transforman en una imagen que reclama el discurso de un comunicador que esté al nivel de todas las posibilidades y conquistas que ha logrado la televisión como forma de penetración global, que va desde un campeonato de fútbol hasta una misa en el Vaticano. Entonces, ¿de quién sería la culpa? ¿De los propios canales o de la selección, de la conducción de los programas que mayormente son de gente de extracción, de un denominador red común, donde se nota la ausencia de una formación cultural acorde con la responsabilidad que tienen con un instrumento tan importante como la televisión? Es el viejo tema de la introducción del ruido y de las molestias en la comunicación visual, pero con una memoria auditiva. Y como las palabras siguen siendo el alma de los mensajes, la pregunta sería: ¿cómo poetizar desde este lugar el mensaje televisivo? Parecía que las cosas se complicaban para el equipo del Bayern de Múnich. A los 56, de derecha abajo. Sembra que Michelangelo, a su modo, Al parecer, Miguel Ángel, a su modo, se dejó guiar por las sugestivas palabras del Génesis. Lo que pasa es que el intelectual tiene un serio prejuicio con la televisión, pero es un prejuicio que está sustentado en el hecho de que él no sabe qué hacer con ella. Entonces es un bobo que le pone una cámara delante y él cree que tiene que recitar la Divina Comedia y todo el mundo se muere de aburrimiento. Como no tiene éxito porque no sabe qué hacer con ella, permite evidentemente el acceso de gente muchísimo menos preparada, más vulgar, pero que no teme enfrentarse con este ámbito y lo va puliendo naturalmente y lo va trabajando. Esto significa que hasta tanto no se dé cuenta el intelectual de cuáles son las leyes, pierde la posibilidad de participar en un medio importantísimo. ¿Pero por qué? Porque desconoce sus leyes. La gente que se ocupa de la televisión es la gente menos preparada, porque no le teme. No tienen un a priori de lo que tienen que decir. El problema más grave de la televisión es creer que hay algo que decir y no algo que hacer para que se pueda expresar algo. En este momento, lo que se puede considerar televisión basura habría que imputarlo a los excesos de la imagen. Ahora, ¿en qué grado la televisión basura configura una alienación para el espectador? Este es el tema. Hay momentos en que las imágenes no dan tregua, y cuando no hay tregua se da la saturación. La saturación es parte de la basura. La calidad
se va construyendo progresivamente a partir de una calidad no impuesta, porque por el solo hecho de que en la pantalla aparezca una imagen virtualizada y mediatizada, la esteticidad queda manifiesta. El concepto de aldea global que propuso McLuhan en la década del 60 suponía intercambios mediáticos, interactivos, en la que todos podían hablar con todos. Era el concepto de aldea global, en la cual la televisión iba a ocupar el rol de una comunicación multidireccional en un preanuncio de la globalización de las comunicaciones. Pero el tiempo dictaminó que en el mundo se imponga una cultura única, que funcione en base a intereses cuantitativos y mercantiles, más que políticos, más que sociales o cualitativos. La posibilidad de escapar a esta direccionalidad única y a la estandarización de contenidos y de tecnología globalizada reside en la capacidad de encontrar espacios que permitan abrir una brecha a través de una marginalidad contra el sistema dominante. La producción independiente en el campo del cine y sobre todo de la televisión significa enfrentar el peligro que supone esta direccionalidad única, que hace que los países del sur, subdesarrollados, en vías de desarrollo, vean su realidad a través de los ojos del norte, lo que supone una colonización vía satélite de la mirada en una sumisión a la visión de los países más poderosos. Evidentemente, hoy en día estamos frente a programas en los que se mezclan información y entretenimientos ficcionales, donde no importa que el público pueda distinguir entre noticias verdaderas, invenciones ficticias, o noticias ficciones o invenciones auténticas. Estamos en un camino hacia una situación televisiva donde la relación entre el enunciado y los hechos resulta cada vez menos importante con respecto a la relación entre la verdad del acto que se enuncia y la experiencia de recepción frente al espectador. En los programas de entretenimiento, cada vez es menor la importancia de que la televisión diga y hable de la verdad al espectador. Frente a la participación en el programa de un público en forma de simulacro que concluye en el hecho de que estos programas de televisión sean realmente una verdad, sino una verdad aparente. Podríamos decir como final, pero no por último, que en contacto con una televisión que solo habla de sí misma, que está privada de la transparencia del contacto con el mundo exterior, el espectador se repliega sobre sí mismo. En ese proceso se reconoce y se identifica como televidente y eso le basta. Viene aquí a la memoria cierta vieja definición de la televisión. Una ventana abierta a un mundo cerrado. Pero ¿qué mundo descubre al televidente? Redescubre, por un lado, su propia naturaleza primitiva pretelevisiva, de la radio, del boca a boca, y su destino solitario dentro del mundo electrónico y satelital. Después de haber convivido horas frente al televisor durante el día o la noche, en una inquietante vigilia o en un ensueño, uno continúa viendo luces intermitentes y la huella luminosa de las imágenes televisivas. La retina y el cerebro quedan finalmente aniquilados. Es como un flash que nos relampaguea ante los ojos. Durante mucho tiempo, solo vemos delante de nosotros una mancha oscura. Es el principio del fin. Nos encontramos impotentes. Una historia que a la época de la Gran Depresión.